Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, que es donde estamos estudiando. Y vamos a quedar ahí, vamos a perseverar ahí estudiando este capítulo número 9 del Evangelio de Juan. Pero en lo que vamos ahí, hay una historia del Antiguo Testamento que va a ilustrar mucho de lo que vamos a ver hoy. Para quienes han leído el segundo libro de Reyes, recordarán una historia en el capítulo 6, donde Eliseo empieza a avisar a los habitantes del reino del norte que el rey de Aram está constantemente tratando de conquistarlos. Pero todos los planes del rey de Aram son expuestos por Eliseo. Y el rey de Aram se pregunta: ¿quién de nosotros está traicionando a nuestro territorio y está contándole a los israelitas todo lo que vamos a hacer? Y se entera que era un profeta llamado Eliseo el que estaba diciéndole al rey del norte qué es lo que Aram pretendía hacer contra ellos. Entonces decide enviar tras el profeta. Investiga dónde está el profeta, va tras el profeta, y ahí, cuando llegan las tropas del rey de Aram por Eliseo, Giezi, su siervo, se asusta y espanta al ver las tropas. Pero Eliseo hace una oración por Giezi y le dice: Señor, abre sus ojos. Señor, abre sus ojos. Y es donde Giezi se da cuenta de que son más los que están con ellos que los que están en contra de ellos. Es decir, se le permite a Giezi ver a un ejército celestial a favor de ellos. Y ahí mismo Eliseo ora a Dios y la vista de las tropas enemigas es cegada y son conducidos hacia Samaria. Cuando las tropas enemigas ven dónde están, se dan cuenta que están en medio de Samaria. Pero aquí hay dos cosas que vemos en esa historia. Una, los ojos de Giezi son abiertos para ver algo grande, algo importante y algo que lo va a reconfortar en medio de esa situación. Ejércitos celestiales a su lado. Y los ojos de los enemigos del pueblo de Dios son cegados. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hablará acá, de cómo los ojos de unos son abiertos, mientras los ojos de otros están cegados a la verdad y no pueden ver la verdad. A nosotros, mis hermanos, ¿quién no le gustaría, cuando lee esta historia en 2 Reyes, decir así: oh Señor, yo quisiera estar ahí y que mis ojos fueran abiertos y que pudiéramos ver esos ejércitos celestiales? Mis hermanos, por la fe se nos ha permitido ver algo más grande, algo más maravilloso, algo más asombroso que los ejércitos que vio Giezi. A Cristo. A Cristo se nos ha permitido ver por la fe. La visión que se le da a la iglesia es mayor a la visión que tuvo Eliseo y Giezi, porque ven algo más glorioso que ángeles, ven al Hijo de Dios. Nuestros ojos son abiertos para ver al Hijo de Dios. Y eso veremos en nuestra historia acá en Juan capítulo 9. Ya vamos a leer Juan capítulo 9. Vamos a leer la segunda parte de la historia. Les recuerdo que ya vimos la primera parte de la historia la semana pasada, y ahora estaremos viendo la segunda parte de esta historia, la parte final. Y aquí será nuevamente interrogado este hombre que fue sanado de su ceguera, y será interrogado por los fariseos y los judíos nuevamente. Ya hemos visto que interrogan los vecinos, interrogan los fariseos, luego interrogan a los padres y luego vuelven a llamar a este hombre. Vamos al verso 24. Hoy vamos a comenzar en el verso 24 y vamos a acabar en el verso 41. Vuelven a llamar a este hombre para interrogarlo nuevamente. Empiezo a leer en el verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé,
que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo o cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuraron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Para los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas porque ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. Muy bien, mis hermanos, hasta ahí vamos a dejar nuestra lectura del texto y vamos a partir de acá ver hacia dónde apunta nuestro texto. Ya hemos hablado de cuál es el propósito de Juan al escribir este evangelio. ¿Qué ha dicho Juan? ¿Que por qué escribió este evangelio? Juan escribió este evangelio para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. Podamos tener vida por el nombre de Cristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios. Por tanto, esta historia nos conduce a la respuesta de poner nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios. Nos traslada al punto al que este hombre fue llevado, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en este trayecto, esta historia también nos revela cuál es la condición humana, cómo es el hombre, qué hace el hombre. La condición humana natural es representada por los fariseos y los judíos en el texto. Es decir, ellos permanecen en una ceguera espiritual. Ellos no pueden ver a Cristo. No ven a Cristo, no pueden ver a Cristo. Ellos están cegados y no pueden ver quién es la persona que está frente a ellos. Pero esta ceguera es una ceguera responsable. Ellos son responsables del estado en el que están. ¿Por qué? Porque conocen la ley de Dios, porque se niegan a oír la verdad y rechazan a los que sí ven. Ese es el comportamiento que ellos tienen. Ellos están responsablemente cegados y ellos son responsables de la ceguera en la que han permanecido. ¿Por qué? Porque se han negado a escuchar la verdad. El hombre ciego les dice, quieren que se los vuelva a repetir, pero ustedes no quieren oír. Estos hombres han negado a escucharse la verdad. Y eso nos ayuda también a nosotros a entender el comportamiento del mundo en relación a los creyentes. ¿Por qué? Porque este texto bíblico fue entregado a hombres dentro del primer siglo, creyentes que están alrededor del año 90 y que están enfrentando ellos. Lo mismo que el hombre ciego. Ellos están siendo expulsados y cuestionados por causa de su fe. Estos hombres están siendo expulsados y cuestionados por causa de su fe. Y también este texto les da un sentido a su sufrimiento al decir, ellos los están expulsando y los están cuestionando porque ellos no pueden ver a Cristo.
sus ojos están cegados. Y también nos ayuda a nosotros en este mismo sentido, a ver la importancia de que nuestros ojos sean abiertos para ver a Cristo. Así que iremos desarrollando todo esto, mis hermanos, y vamos a empezar con nuestra enseñanza del día. La enseñanza del día es: porque el Hijo viene del Padre para hacer su voluntad, debemos oír la verdad de Cristo y creer que Él es el Hijo de Dios para ser librados de la ceguera espiritual. Porque el Hijo ha sido enviado por el Padre para hacer su voluntad, debemos oír la verdad de Cristo y creer que Él es el Hijo de Dios para ser librados de la ceguera espiritual. Entonces, mis hermanos, iremos desarrollando todo esto a partir de nuestro texto. Iniciaremos con un planteamiento. Nuestro primer planteamiento es: ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de una ceguera espiritual? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que el hombre es ciego espiritualmente? Uno, nos estamos refiriendo a que el hombre no tiene la capacidad natural de ver a Cristo y creer en Cristo. ¿Y por qué no tiene esta capacidad? Por su duro corazón tiene un rechazo hacia la verdad. Es decir, la ceguera espiritual es la condición que todos los hombres tenemos, donde no podemos ver por nuestros propios medios a Cristo, pero también es algo en lo que somos responsables. Porque nosotros hemos escuchado la verdad, se nos ha predicado la verdad, y es nuestro duro corazón el que se niega a oír la verdad y a creer la verdad. Es decir, nadie puede decir: yo estoy así porque Dios quiere, o Dios es el responsable de mi ceguera espiritual. Estamos así porque esa es nuestra condición natural, y a pesar de escuchar la verdad, nosotros nos negamos a escucharla, no queremos oírla. Somos representados por estos fariseos que escuchan 10 veces la misma historia y se niegan a creer la verdad. Ya interrogaron al ciego una vez, ya interrogaron a los padres, y lo vuelven a interrogar para ver si encuentran algo con lo que puedan rechazar la verdad y negar la verdad. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Ellos han endurecido su corazón para rechazar la verdad, y por tanto son responsables de su condición. Porque dicen que ven, permanecen en su pecado. Porque creen ver, permanecen en su pecado. Entonces, mis hermanos, el hombre es responsable de su ceguera. Nuestro Señor Jesucristo le dice: si fuerais ciegos tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Los hace responsables de su condición. Ellos han visto milagros, ellos han visto señales que les indican quién es nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos por qué es tan relevante que nuestro Señor Jesucristo haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante y tan relevante esto? ¿Por qué es tan necesario esto? Porque Isaías había anunciado que cuando la salvación de Dios llegara, ¿qué iba a suceder? Los ojos de los ciegos iban a ser abiertos. Dios vendrá y los salvará. Y dice Isaías: ¿qué señal habrá de esto? Los ojos de los ciegos serán abiertos. Y ellos están ante esas señales. Están viendo a un hombre ciego que sus ojos han sido abiertos, y ellos deberían maravillarse y decir: wow, Dios ha venido a salvarnos. ¿Pero qué hacen? No, esto no debe ser verdad. Vamos, lo interrogamos, vamos, cuestionamos a los padres, vamos, lo volvemos a interrogar, pero no queremos creer la verdad. Entonces el hombre permanece en su ceguera de forma por su propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque se niega a ver la verdad. Ha endurecido su corazón a la verdad. El hombre natural rechaza la verdad. Su rechazo de la verdad es intencionado y razonado. No quiere oír la verdad. Este hombre les dice a los fariseos: yo os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Dice: ya se los dije y ustedes no quieren oír. No quieren oír la verdad. Rechazan la verdad y se niegan a creer la verdad. Y a pesar de que estos hombres habían sido expuestos a la verdad de que Jesús había sanado a un hombre ciego de nacimiento y por tanto Él era el Salvador del mundo, ellos persisten en su incredulidad. Por eso, mis hermanos, decíamos la semana pasada que la incredulidad
no es un asunto en el que estemos por faltas de evidencia en el cristianismo. Es un asunto en el que estamos por la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían evidencia de que Jesús era el elegido de Dios, era el ungido de Dios. ¿Cómo lo sabían? Había abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Entonces, ellos están intencional y razonadamente negando la verdad. No son víctimas de esto, ellos son responsables de esto. Y además tienen una conciencia de lo que es correcto, y esto lo vemos en su conocimiento de la ley. Ellos mismos lo confiesan, dice: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Es decir, ellos se paran en la cátedra de Moisés, ellos se paran sobre Moisés y dicen: nosotros sabemos que Moisés ha hablado. Y si ellos pusieran atención a lo que Moisés ha dicho, ellos estarían temblando y no estarían en esa posición. ¿Por qué? Porque se darían cuenta que no pueden cumplir la ley, que no pueden cumplir cada uno de los preceptos que Moisés ha dicho, que no están capacitados o facultados por sí mismos para hacer lo que Moisés ha dicho. Y los hace más culpable el hecho que conozcan plenamente y perfectamente la ley. El hecho de que digan vemos los hace aún más responsables, porque conocen la ley y saben que no han cumplido con la ley. Pero entonces, ¿por qué se niegan a creer? Y es donde entra el mal que todos tenemos. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Le dicen a este hombre: ¿qué nos vas a enseñar tú a nosotros si tú naciste ciego por ser pecador? ¿Qué nos vas a decir tú a nosotros? Y ahí están exhibiendo su alto concepto de sí mismos, porque ellos no son conscientes de que también nacieron en la misma condición de pecado. Ese hombre está ciego por la naturaleza pecaminosa con la que el hombre nace, pero ellos nacen con esa misma condición y no pueden ver que están en esa condición de pecado. Tienen la ley, conocen la ley, pero están cegados, porque tienen muy alto concepto de sí mismos. Y nuestro Señor Jesucristo lo saca a la luz y dice: porque ustedes dicen vemos, vuestro pecado permanece. Porque ustedes afirman ver, su pecado permanece. Porque no se dan cuenta de su incapacidad para ver la verdad, y que están rechazando la verdad. Y no solo esto, no conforme con rechazar la verdad, nuestra ceguera nos va a llevar a rechazar a todo aquel que sí ve. Estos hombres terminan por expulsar a este hombre ciego, diciéndole: tú eres un pecador, ve, eres su discípulo, y lo expulsan. Es expulsado por ellos por esta razón. ¿Por qué? Porque él sí puede ver. Y eso ayuda a entender a los creyentes que están sufriendo con su fe, a quienes Juan va a llegar este evangelio de Juan, para entender que si están sufriendo por su fe, si están siendo rechazados y expulsados, es porque ellos ven a Cristo y los demás no pueden ver a Cristo. Están cegados, mis hermanos, y esto nos debe traer a nosotros la perspectiva también de cómo vivimos en este mundo. No podemos vivir en este mundo anhelando el aplauso de las personas, porque este mundo está cegado. Lo que el cristiano debe esperar del mundo es rechazo, no aplausos. Porque el mundo está cegado a ver a Cristo. Pero el creyente ha podido ver a Cristo. Los ojos del mundo están cubiertos para no ver el Evangelio. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, versos de 3 al 5, se nos dice: pero si nuestro Evangelio está encubierto, lo es para los que se pierden. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? El Evangelio está cubierto para los que se pierden, es decir, los que se pierden no pueden ver el Evangelio.
¿Por qué? Nos dice el verso 4, el Dios de este mundo ha cegado su mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que ellos no puedan ver la gloria del evangelio de Cristo. No puedan ver que Él es la imagen de Dios. Pero Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Los ojos del mundo están cegados para ver a Cristo. Y el creyente ha recibido por gracia la posibilidad de ver a Cristo. Y esta es la ceguera espiritual, mis hermanos. La definimos como la incapacidad de ver a Cristo y su glorioso evangelio. Por más que escuchamos una vez y otra vez y otra vez, nos negamos a creer, nos negamos a creer, nos negamos a creer y persistimos en esta ceguera. Y debemos evaluarnos, mis hermanos, cuál es nuestra condición. Alguien dirá acá, yo conozco la palabra. Muy bien, los fariseos también la conocían. Pero el problema es que ellos se encontraban para sí mismos demasiado calificados. En vez de verse descalificados ellos y calificado a Jesús, ven como descalificado a Jesús y como calificados a sí mismos. Y cuando estoy hablando acá de un hombre calificado, estoy hablando de alguien que cumple todos los requerimientos que Dios establece. Alguien calificado es alguien que tiene todas las habilidades, todo el conocimiento, toda la experiencia para realizar algo. Es decir, el hombre no está calificado delante de Dios porque no cumple todo lo que Dios demanda. Pero hay alguien que sí está calificado delante de Dios porque sí cumple con todo lo que Dios demanda, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos están actuando al revés. Ellos están diciendo, Él es pecador y nosotros no. Cuando ellos deberían decir, yo soy pecador, Él no. Pero el Dios de este mundo les ha cegado para que tengan un alto concepto de sí mismos. Y mis hermanos, entre más calificados creamos estar, más chico veremos a Jesús. Quien se siente muy calificado en sí mismo, ve en Jesús a un Salvador muy pequeño. Entre más pequeños nos veamos a nosotros mismos, más grande veremos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos entender, mis hermanos. Al no tener un alto concepto de nosotros mismos y sentirnos demasiados calificados, porque tendríamos un pequeño concepto de nuestro Señor Jesucristo. El primer ministerio donde el Señor me permitió estar, el primer área de servicio donde el Señor me permitió estar, fue en el audio. Me tocaba llegar a la iglesia, colocar bocinas, instalar cables y colocar todo ese tipo de situaciones. Y quienes tienen la oportunidad de conocer un poco más de mi persona dirán, eso es increíble, porque saben del oído musical que tengo, es cero. O sea, cero. Mis hermanos, esas reuniones de culto era un desastre total, todo se oía mal. ¿Por qué? Porque no tenía un oído musical, no tengo un oído musical. Y cuando llegó el momento de nombrar a un líder de audio, el pastor dijo, tú vas a hacer. Pero no fue porque era el más capacitado, era porque era el único que estaba ahí. No había otro. Pero con el tiempo se fueron integrando otros hermanos que habían trabajado profesionalmente en el audio. Pero yo persistía para entonces, yo ya me creía experto porque ya había visto 2 videos de YouTube. Entonces decía, soy experto en el audio, ya sé cómo es esto. Hasta que un hermano piadoso, misericordioso, me paró y me dijo, porque tú seas el líder no quiere decir que eres el que más sabe. Date cuenta que hay gente que está más calificada que tú, apóyate en ellos. Y eso transformó mi perspectiva, decir, es verdad, necesito apoyarme en gente más calificada. Mientras yo pensaba que era calificado, me apoyaba menos en los que sí eran calificados.
El día que yo descubrí que era un desastre en el audio, que no estaba calificado, tuve que recurrir a gente que era más calificada. Mis hermanos, al punto que te quiero llevar con esto es, entre más calificado te sientas tú, menos vas a depender de Cristo. Entre más capaz te sientas, menos dependencia habrá de Cristo en tu vida. Porque dices, yo puedo, yo sé cómo hacerlo, yo sé lo que se necesita. Necesitamos vernos a nosotros mismos como hombres descalificados para ver a Cristo como un Salvador totalmente calificado. Entre más alto concepto haya de nosotros, más bajo concepto habrá de Cristo. Entre más bajo concepto tengamos de nosotros mismos, más alto concepto tendremos de Cristo. Entonces, mis hermanos, estos hombres están cegados porque tienen un alto concepto de sí mismos. Pueden ver a Cristo y decir, ese hombre es pecador. Pueden ver al ciego y decir, tú eres pecador, no me vas a enseñar nada. ¿Por qué? Porque se creen calificados en sí mismos. Y esto no les permite ver su necesidad de un Salvador más calificado que ellos. Necesitamos renunciar a tener un alto concepto de nosotros mismos. Mis hermanos, si hay alguien que se siente capaz de predicar, ese hombre no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque entre más calificados sentimos o creemos que somos, menos dependemos de Cristo. Y esta es una terrible noticia. La ceguera espiritual es una terrible noticia. Ese es nuestro segundo planteamiento. Ya hemos hablado de qué es la ceguera espiritual. Ahora, nuestro segundo planteamiento diríamos la terrible noticia de estar ciegos. ¿Por qué es una terrible noticia de estar ciegos? El texto revela algo sobre el carácter de Dios. ¿Qué nos dice el texto sobre el carácter de Dios? ¿Qué da a conocer este hombre sobre el carácter de Dios? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, estamos ante un texto que nos dice que Dios no escucha a quien es pecador. Dios no está obligado a escuchar al pecador. Porque un pecador no puede decir, Dios tiene que escucharme, Dios tiene que hacer lo que yo digo, Dios tiene que hacer lo que pido. Dios, ¿por qué no hiciste lo que yo tanto te clamé? ¿Cuál es el reclamo de tantos hombres a Dios? Es que yo le pedí a Dios a esto y Él no lo hizo. Ya no quiero creer en Él. Y Dios no tiene la obligación de escuchar al hombre pecador. Dios no oye a los pecadores. Dios escucha al que es temeroso de Él y al que hace su voluntad. ¿Y por qué esta debe ser una terrible noticia para nosotros? Porque no somos temerosos de Dios ni hacemos su voluntad. Somos pecadores. Y cuando nos descubrimos ahí, cuando nuestros ojos son abiertos a esta verdad, decimos, Dios no tiene la necesidad de escucharme. Dios no tiene la necesidad de escucharme. Porque Dios es santo y yo pecador. Entonces es una terrible noticia el hecho de nuestra condición sea la de pecado. Y es una terrible noticia el estar ciegos ante esta verdad. Porque creeremos que Dios debe escucharnos y que Dios debe hacer lo que nosotros queremos y lo que nosotros decimos. Cuando nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos, vamos a creer que Dios está obligado a hacer lo que queremos y lo que pedimos. Pero cuando vemos nuestra condición real, nos damos cuenta que Dios no tiene por qué escucharnos. Porque somos hombres pecadores. Y entonces, cuando nos damos cuenta que no estamos calificados para que Dios nos escuche, esa debe ser una terrible noticia para nosotros. Y deberíamos acudir a aquel a quien sí Dios va a escuchar. ¿Y a quién es aquel a quien sí Dios va a escuchar? Aquel que no es pecador, aquel que hace su voluntad y aquel que es temeroso de Dios. ¿Y quién es Él?
¿Quién es aquel que no es pecador? ¿Quién es aquel que hace su voluntad? ¿Quién es aquel? Y si vemos y vamos repasando la historia de la humanidad hasta nuestros días, oh sorpresa, solo hay un hombre en toda la historia que cumple con este requerimiento: Jesucristo. Solo hay un hombre al cual Dios escuchará: Jesucristo. Y nosotros, pecadores, no nos presentamos delante de Dios bajo nuestro propio nombre. Nos presentamos ante Dios en el nombre de Cristo, a quien sí escucha Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Pecadores y no hacemos su voluntad. Pero Cristo sí hizo su voluntad. Y Dios sí escucha al Hijo de Dios. Qué buena noticia que el Hijo de Dios esté intercediendo delante de nosotros con el Padre. Qué buena noticia que el Hijo de Dios interceda ante el Padre por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sí lo va a escuchar a Él, porque Él no es pecador, porque Él sí hizo su voluntad, porque Él es el hombre temeroso de Dios. Pero si nosotros seguimos pensando que Dios debe escucharnos por nosotros mismos, estamos en una terrible ceguera. Creer que Dios está obligado a hacer lo que yo le pido es un mal terrible, mis hermanos, y que nos va a llevar a una profunda ceguera aún más grande y a un vacío más grande. Nosotros debemos venir a aquel que sí cumple con los requerimientos, que no es pecador, que sí hace la voluntad de Dios y que sí es temeroso de Dios. Debemos venir a aquel que es Jesucristo. A Él debemos venir, porque Él es el hombre calificado al que Dios ha enviado. Mis hermanos, persistir en una ceguera espiritual es persistir en un engaño mortal. Es permanecer en nuestros pecados a causa de un alto concepto de nosotros mismos. Creemos estar calificados delante de Dios, entonces nos condenamos a nosotros mismos. Nos encontramos a nosotros mismos como reprobados y descalificados delante de Dios. Correremos a Cristo, que es el que sí está calificado. Así que, mis hermanos, por muy calificado que nos sintamos, por muy capaces que seamos, que Dios permita hoy darnos cuenta que estamos reprobados delante de Él y exponga hoy nuestra profunda necesidad de Cristo, que nos haga ver cuán descalificados estamos, porque entre más descalificado me vea a mí mismo, más calificado veré a mi Salvador. Entre más pequeño sea mi concepto de mí mismo, más grande será mi concepto de Cristo. Que las palabras de Juan el Bautista sean para nosotros: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que nuestro concepto de nosotros mismos sea cada vez más pequeño y nuestro concepto de Cristo sea cada día más grande. Y esto nos lleva a nuestro tercer planteamiento, que dice: Cristo, el hombre calificado, enviado por Dios para librarnos de la ceguera espiritual. Nuestro tercer planteamiento es: Cristo es el hombre calificado, enviado por Dios para librarnos de nuestra ceguera espiritual. Entonces ya hemos hablado de las características que debe tener el hombre que es escuchado por Dios. Nos ha dicho que Dios no escucha a pecadores, que Dios escucha a los que le temen y que Dios escucha a los que hacen su voluntad. Y ninguno de nosotros cumple esos requisitos. Entonces, ¿quién es el hombre calificado por Dios que sí cumple con estos requisitos? Nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo traza el hombre que ha sido sanado desde un planteamiento lógico. Los fariseos se quieren centrar su lógica en decir: es que este hombre no sabemos de dónde viene, por tanto no vamos a creer en él. Se están centrando en su ignorancia hacia la persona de Cristo. Pero este hombre les hace un planteamiento y dice: bueno, mejor centrémonos en lo que sí sabemos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sabemos que Dios escucha a los que le temen y sabemos que Dios escucha a los que hacen su voluntad. Por tanto,
si este hombre tiene la capacidad de abrir los ojos a un ciego de nacimiento, dice, si él tiene la capacidad de hacer esto y que Dios lo respalde, entonces ¿qué quiere decir? Que este hombre no es pecador, que este hombre es temeroso de Dios y que este hombre hace la voluntad de Dios. Es decir, a quien Dios escucha es a su Hijo, a quien Dios respalda es a su Hijo. Si hoy somos escuchados por Dios es por causa del Hijo de Dios. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer, dice el hombre ciego. Ha llegado a la conclusión de que nuestro Señor Jesucristo es un hombre enviado por Dios y que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la evidencia a favor de esa conclusión? Sus obras. Abrirle los ojos a un ciego de nacimiento. Por tanto, mis hermanos, nosotros debemos enfocarnos en esta declaración. Dios envió a su Hijo como el hombre calificado para que la gloria de Dios se manifieste a librarnos de nuestra ceguera a causa de nuestro duro corazón. Dios envió a su Hijo, el hombre calificado, para que la gloria de Dios se manifieste a librarnos de nuestra ceguera a causa de nuestro duro corazón. Mis hermanos, cuando estamos leyendo una historia bíblica, cuando estamos leyendo una narrativa bíblica, hay algo muy importante y algo debemos centrar nuestra atención. ¿Por qué? Porque debemos centrar nuestra atención hacia el final de la historia. La mayoría de los relatos tienen su momento clave, su enseñanza hacia el final de la historia. Con mi esposa alguna vez estábamos viendo alguna de esas series coreanas y capítulo a capítulo íbamos diciendo, si han visto series coreanas saben algo que es de ley, dos chicos buenos que se pelean por el amor de una chica, todas tratan de lo mismo. Entonces, y capítulo a capítulo íbamos, yo digo que debe quedarse con él, y decía, no, yo digo que debe quedarse con él. ¿Hasta en qué momento creen que descubrimos con quién se quedó? Al final. Porque al final de la historia viene la resolución, viene el asunto importante. Y los narradores bíblicos son extraordinarios narradores que nos dejan al final de la historia cuál es la enseñanza importante del pasaje. ¿Qué se nos dice al final de esta historia? El final no es que este hombre es expulsado y rechazado. El final es que nuestro Señor Jesucristo se vuelve a encontrar con él. Y nuestro Señor, cuando sabe que él ha sido expulsado, en el verso 35 le dice, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, pues le has visto y él habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Así ese es el punto que Juan quiere trasladarnos, a que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y le adoremos como tal, como el Hijo de Dios. Es el punto al que el autor nos está conduciendo en su historia, a que al creer en el Hijo de Dios le adoremos, rindamos nuestra vida en adoración a Él. Y aquí hay un hecho relevante, importante, llamativo. Al hombre que en el verso 1 del capítulo 9 era ciego, al final le dice, le has visto. Le has visto. Has visto quién es el Hijo de Dios. El mayor milagro no es que haya recibido la vista física. El mayor milagro es que él pueda ver a Jesús, el Hijo de Dios. Si él solo se hubiera quedado en la sanidad física, podría irse al infierno con dos muy buenos ojos. Pero se le da algo más grande, que es a lo que el autor nos quiere llevar, y es que se le permite ver quién es el Hijo de Dios. Le has visto. Y este hombre dijo, creo, y le adoró. Conoció quién era nuestro Señor Jesucristo.
Mis hermanos, podemos experimentar milagros en esta vida. No soy de aquellos que cree que Dios ya no va a hacer ningún milagro. Creo que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere. No creo que existan superhombres con poderes milagrosos que vayan sanando por todos lados. Pero sí creo que existe un Dios que es poderoso para hacer lo que en su soberanía determine. Por lo cual creo también que el sentido del cristianismo no es realizar campañas de sanidades para que la iglesia se llene. Creo que el sentido del cristianismo es anunciar a Jesús y solo a Jesús. Porque si este hombre solo hubiera recibido el milagro en lo físico, se iría al infierno con 2 extraordinarios ojos. Pero para que la gloria de Dios se manifieste, ¿qué es lo que dice? Este hombre nació ciego, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y para que la gloria de Dios se manifieste, no solo en la sanidad física, este hombre también recibe el conocimiento de quién es Cristo. Sus ojos son abiertos a ver quién es Cristo, y ese es el milagro más asombroso y maravilloso de este pasaje, que los ojos de este hombre ciego pueden ver al Hijo de Dios, y él puede creer en él y adorarle. Mis hermanos, nosotros debemos creer en quién es Él y adorarle. Y con esto vamos a finalizar con nuestro cuarto planteamiento. Debemos creer en Jesús y adorarle. ¿Por qué? Porque ahí es hacia donde nos conduce el pasaje. Debemos creer en Jesús y adorarle. ¿Cómo debemos nosotros, cómo debemos tú y yo responder a lo que hemos visto hoy? Debemos responder con fe y una vida de adoración a Dios. Lo que el pasaje demanda de ti y de mí es que respondamos con fe a Cristo y vivamos una vida de adoración a Dios. Jesús le dice, porque le has visto y el que habla contigo es Él. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. La respuesta humana a nuestro texto es creer en Jesús y adorar a Jesús. Conocerlo como el Hijo de Dios, esa verdad debe ser una verdad que eche raíz en nuestro corazón, y debemos estar convencidos plenamente que Él es el Salvador del mundo, el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el que hace la voluntad de Dios perfectamente. Eso debe ser una verdad incuestionable en el corazón de cada uno de nosotros. Mis hermanos, la batalla de nuestra vida, la carrera de nuestra vida, la meta de nuestra vida es mantener nuestra fe en Cristo hasta el final. Vivimos en este mundo no para obtener riquezas, no para obtener bienes. Vivimos en este mundo y nuestra gran lucha de todos los días es mantener nuestra fe hasta el final. No abandonar al Hijo de Dios, al único que puede librarnos de nuestra condición de pecado. Debemos esforzarnos todos los días. Así como nos esforzamos en llevar el pan a nuestras casas, así como nos esforzamos por aquello que tanto amamos, debemos esforzarnos todos los días en la batalla más grande de nuestra vida, que es nuestra fe en Jesucristo. Ese debe ser nuestra meta y nuestro lema de cada mañana, para que al final de nuestros días podamos decir que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera y que hemos guardado la fe. Que hemos guardado la fe. Mis hermanos, y este conocimiento viene por el oír. El pasaje inicia hablando de un hombre ciego, pero si ustedes ven los últimos versículos, el verbo que tanto se menciona es oír. ¿Por qué lo quieren oír? Quieren oírlo de nuevo, quieren oír esto. Jesús oyó. ¿Por qué? Porque la fe en el Hijo de Dios viene por el oír la verdad. La fe en el Hijo de Dios viene por el oír la verdad. Estos hombres son condenados porque se han negado a oír la verdad. Pero este hombre ciego puede ver la verdad, puede oír la verdad y puede creer en la verdad, y por tanto es librado de su condición. La salvación llegó a su vida porque escuchó la verdad y la creyó, y vio con la fe al Hijo de Dios. Vio con fe al Hijo de Dios.
Mis hermanos, debemos ver con fe al Hijo de Dios y debemos hacer esto. Ese debe ser nuestro lema de batalla. ¿Por qué tantos tienen tantos fracasos ante el pecado? Porque pelean como si fueran hombres calificados. Se sienten tan calificados en sí mismos para batallar contra el pecado por sus propias fuerzas cuando no lo son. Y el sentirnos altamente calificados hace que dependamos poco de Cristo. Mis hermanos, nuestro esfuerzo en la vida es afianzarnos en la fe en Cristo, porque nuestra batalla contra el pecado va a ser vencida a medida que Cristo es cada día más glorioso para nuestra vida. A medida que nuestros pensamientos son más grandes sobre Cristo, a la medida que Cristo es más glorioso, a la medida que Cristo es más bello, más grande, más sublime para nosotros, vamos teniendo progresiones en nuestra lucha contra el pecado. El hombre cree que para vencer al pecado lo que requiere son un cambio de hábitos. El joven dice que ya no va a meter el celular a su cuarto. Una pareja dice que no van a estar solos. Otro hombre dice que debe cambiar esto en su vida para no escribirle a mujeres que no son su esposa, o no tener ese contacto emocional con mujeres que no son su esposa, y creen que deben cambiar ellos. ¿Y sabes qué pasa cuando creen que ellos mismos tienen la capacidad de hacerlo? Reprueban la prueba porque van como hombres confiando en sí mismos. Y acá nos lleva a decir que nuestra batalla es ganada cuando somos transformados de gloria en gloria por ver la imagen de Cristo. Cuando vemos a Cristo, su gloria, nosotros somos transformados para ir de victoria en victoria. Es decir, la clave del cristianismo no es solo cambiar hábitos. Si tú estás buscando solo cambiar hábitos, ahí está Alcohólicos Anónimos, te puede ayudar mucho. Pero si tú lo que estás buscando es que tu corazón pecaminoso sea transformado, Jesús y solo Él puede hacerlo. Jesús y solo Él puede hacerlo. Y por la fe tú debes ver a Cristo y cada día esforzarte por ver a Cristo, por ver a un Cristo más glorioso, a un Cristo más grande, a un Cristo más maravilloso. Mis hermanos, cada año de tu vida Cristo debe ser más glorioso. Si tú crees que ya conoces todo de Cristo, no conoces nada. Cada año de tu vida tu esfuerzo debe ir a conocer la gloria de Cristo y ver a un Cristo más grande, más glorioso, más maravilloso. Y entonces esforzarte por ese Cristo, por sus medios en tu lucha. Claro que va a haber un esfuerzo de nuestra parte en la lucha contra el pecado, pero esto va a ser por ver a un Cristo glorioso, no porque nos creamos nosotros mismos calificados. Entonces, mis hermanos, el cristianismo no se trata de un cambio de comportamiento, sino se trata de un cambio de corazón y mente en Cristo por la obra del Espíritu Santo. Eso es ser cristianos. Y por tanto el cristiano enfrenta su lucha contra el pecado a través de una vida de adoración a Cristo. A través de una vida de adoración a Cristo. Él centra sus esfuerzos en que toda su vida sea una adoración a Cristo, porque ve a un Cristo glorioso, a un Cristo grande, a un Cristo maravilloso, a un Cristo único. Y Él responde a su fe en adoración. Y esa adoración a Cristo es lo que va a evitar que Él peque.